un repaso del tema que no es una clase, sino repasar los conceptos centrales que tenemos que tener presentes. Después, unas preguntas con múltiple opción y cualquier cosa si tienen dudas. De la epidemiología, creo que es importante, como médicos generales que van a hacer, que tengan idea de cómo está la prevalencia del tabaquismo y de las medidas que han hecho que eso cambie últimamente. También es importante saber la definición de tabaquismo, la clasificación o las clasificaciones que usamos, la etiología de la enfermedad y el abordaje en la consulta, sobre todo de estas cosas más importantes, que es cómo evaluar la motivación para dejar de fumar, el grado de dependencia física o psicológica, qué enfermedades tabacodependientes debemos buscar, algo de cómo hacer la historia clínica y el ABC para dejar de fumar que propone la guía uruguaya y algo sobre el abordaje farmacológico. La bibliografía sigue siendo lo más completo o lo que tenemos que manejar, la Guía Nacional para el Abordaje de Tabaquismo. También les recomendamos el capítulo de este tema del libro de medicina familiar argentino, que es el que antes era del Rubinstein, en la tercera edición. Y también les recordé acá que hay un video que tenían para sexto que está bastante completo, que pueden usarlo, que ahora capaz lo que hago es copiarlo en el chat, porque este, igual lo deben tener en EVA, pero acá no lo pueden ver. Bueno, esperen que ahora me doy cuenta que no estoy grabando. Ustedes sí están viendo la presentación. Sí, le estamos viendo. Gracias. Así que entonces, bueno, ahí no sé dónde grabar. Bueno, cualquier cosa después paso a la presentación y ustedes les paso la presentación al delegado y la tienen. En cuanto a la prevalencia, en los últimos años ha ido en descenso. Desde 2006, que era un 32% de la población adulta que refería a fumar, en 2009 eso bajó a 25% y en 2019 era 22,4%. Esa fue la última encuesta de esta GATS que mide, que es una encuesta mundial de prevalencia de tabaquismo. Y esto fue gracias a las medidas que se tomaron en el 2006 por el Convenio Marco de la OMS para el control de tabaco, que acá tienen un resumen de cuáles son, pero son muchas medidas, no es solo la medida de no fumar en espacios públicos, sino la de poner avisos, las precauciones en las cajas de cigarrillos, no tener propaganda de cigarrillos, hacer justamente un monitoreo de cómo sigue la prevalencia de tabaquismo, ofrecer ayuda para dejar de fumar con los grupos de cesación y medicación, aumentar los impuestos al tabaco, todas estas medidas que se pusieron todas juntas en nuestro país y por eso fue tan efectivo, lograron esta disminución en la prevalencia, que ahora se ha estacionado y no ha disminuido más, pero tampoco tenemos encuestas muy recientes. De la definición de tabaquismo, la guía uruguaya la define como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. Esto deja atrás lo de llamarla un hábito, sobre todo un hábito, es está mal decirle, ¿no? Y tampoco es una, hay como una adicción pero en realidad es importante el concepto de que es una enfermedad, porque tiene una clínica, tiene un tratamiento y, y además eh, corresponde pensarla como una enfermedad.
De la clasificación, esto también es de la guía uruguaya, cuando no es fumador, es que no ha fumado menos de 100 cigarrillos en toda su vida, fumador que fumó por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses, ahí puede ser que sea o fumador ocasional o diario. Fumador pasivo es la persona que no fuma pero respira humo de segunda mano. El exfumador es después de 6 meses de la abstinencia. Un adolescente fumador es que ha fumado por lo menos una vez en el último mes y fumador frecuente es 20 en los últimos 30 días. De las etapas de la enfermedad, esta es otra clasificación que podemos pensar en qué etapa está el paciente, si está en una etapa preparatoria, iniciación o prueba, experimental, consumo regular o tiene ya algún tipo de dependencia física o psicológica. La dependencia psicológica es la que se puede evaluar preguntando la asociación entre cuando fuma y las diferentes actividades, y la dependencia física es según la hora a la que fuma el primer cigarrillo y según algunos criterios eh, que podemos evaluar a través del test de Fagerström, que creo que lo había puesto después. Están acá. Estas cosas nos ayudan, no tenemos por qué hacer el test en la consulta, pero sí nos ayudan a ver cómo es la dependencia, qué tan severa es la dependencia física del paciente. Esto sobre todo se basa en que durante la noche, cuando baja la concentración de nicotina en el cerebro, si la persona tiene una dependencia física más importante, más alta, apenas se levanta necesita aumentar el nivel de nicotina en el cerebro. Entonces necesita fumar más enseguida apenas se levanta, más en las mañanas. En general, el primer cigarrillo es el que más le costaría renunciar. Y bueno, y los otros elementos del test de Fagerström también nos dan la idea de que el paciente, cuando le desciende la concentración de nicotina en el cerebro, necesita eh, aumentarla, ¿no? Que esta es la dependencia que es importante saber porque va a requerir también un tratamiento de la parte de la nicotina, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de eso también. Y después la dependencia psicológica la evaluamos también hay una escala que es la de Glover-Nilsson, que si bien tampoco la hacemos habitualmente en la consulta, es bueno, si uno trabaja con tabaquismo, conocerla y puede ayudar en algunos casos que queramos abordar los aspectos que asocia la persona a fumar. Así que esto es otra forma de clasificar la enfermedad. En cuanto a la etiología de la enfermedad, están los factores biológicos, sociales y psicológicos. De lo biológico, como decíamos, la nicotina es la sustancia adictiva y genera cambios estructurales y funcionales a nivel encefálico, y también se ha visto que hay una predisposición genética al tabaquismo, como a otras adicciones. También hay un componente social que es muy importante, la presión social, sobre todo al principio, y para alguna gente es el tipo de tabaquismo que tiene, solamente social. En el pasado también influía mucho la publicidad, ahora eso no está, pero igual sigue habiendo una presión social, sobre todo ahora capaz para los más jóvenes, con los vapeadores, que sí están como también de moda o son algo que consideran algo atractivo. Esa es como la forma más reciente de captar los nuevos tabaquistas. Ahí el tercer factor que influye también es lo psicológico, que en esto incluimos, como decíamos, el significado que se le da al tabaquismo como un compañero, como un apoyo para manejar emociones,
Y también se lo asocia con momentos del día, de la vida cotidiana, por ejemplo, con tomar mate o con esperar el ómnibus o después de comer. Así que este tipo de dependencia es bueno darse cuenta cuál es el tipo de dependencia que predomina para pensar en el tratamiento. También tenemos que pensar en estos tres aspectos, lo biopsicosocial, lo físico, lo psicológico y lo social, en cuanto a las consecuencias del tabaquismo. Ahí en lo físico están todas las enfermedades que el tabaquismo está involucrado, ¿no? Desde el cáncer y lo respiratorio, pero después muchísimas enfermedades más que acá no están todas. También tenemos que pensar en las consecuencias psicológicas, la pérdida de control, la necesidad de fumar, aunque no quiera fumar más, la sensación de compulsión, de que no puede dejar de hacer algo que quiere hacer, y las consecuencias sociales, porque tiene un costo económico, tiene consecuencias familiares, laborales. Así que también para esto sirve pensarlo en estos tres aspectos, biopsicosocial. Acá hay algo sobre las consecuencias en el tabaquista pasivo, porque esto también pasa muy seguido que lo olvidamos. O sea, a veces preguntamos si la persona fuma, pero no preguntamos si la familia, si alguien en la familia fuma, si hay personas adentro de la casa que fumen. Y sí está demostrado que también causa EPOC, cáncer de pulmón y otras muchas enfermedades en los tabaquistas pasivos también. En cuanto a la anamnesis del paciente tabaquista, si bien no siempre podemos hacer todo, el ideal sería abordar estos aspectos. Primero que no olvidar nunca fumar, preguntar si fuma y clasificarlo. Aunque sea exfumador, también es importante saber, porque las consecuencias siguen y también el riesgo de recaídas sigue. Así que la pregunta en la consulta siempre de medicina es muy importante. Ahora después en las situaciones que vamos a ver, este, vamos a ver algunas que justamente no es capaz el motivo de consulta, pero si uno lo pregunta puede llegar a tener un abordaje y una intervención que puede ser el único momento en que llegó a tratarse este tema en el contacto con el sistema de salud. Bueno, respecto a la historia de consumo, podemos preguntar estas cosas: la edad de inicio, los intentos de cesación, el tiempo de abstinencia, los motivos de recaída. Después es importante preguntar de la situación actual, el tipo de consumo, la intensidad actual, el cálculo del índice paquete año. Después del tipo de dependencia actual, también como decíamos, saber si es física, psicológica o también social. También en la anamnesis buscamos siempre que esto, si hay cosas que no se pueden hacer, esto es de lo que sí tenemos que hacer, la etapa de cambio. Y preguntamos también sobre las consecuencias, por lo menos tos, para ver si tiene bronquitis crónica y disnea. Pero mejor sería preguntar también otras consecuencias como el riesgo cardiovascular, porque es un factor de riesgo cardiovascular que cambia totalmente el riesgo de todas las patologías cardiovasculares. Y preguntar otras consecuencias también, si tenemos tiempo y podemos hacerlo en otros aspectos, en otros aspectos físicos y también psicológicos. Acá hizo diapo sobre el cálculo del índice paquete año, que si bien no es lo más importante para evaluar al paciente tabaquista, todo esto es lo que tenemos que intentar recabar a lo largo de las consultas, pero sí nos da una idea del riesgo de sufrir enfermedades respiratorias causadas por el tabaco. No es el índice paquete año eh, eh, tan importante en el resto de las consecuencias, por ejemplo, en el riesgo cardiovascular. En ese sentido, se sabe que no hay una relación de eh, eh, la dosis, o sea, la cantidad que fuma, no tiene relación con las consecuencias. Entonces, como el daño endotelial puede causarse, aunque el paciente fume 1 o 2 cigarrillos,
la recomendación siempre es dejar de fumar aunque fume poco. Eh, Así que bueno, ahí habíamos puesto se usa poco porque es algo que no es que se use tanto siempre, pero sí está bueno saber tener esta idea y el significado, que es que cuando es mayor a 20, es alto el riesgo de POC y mayor a 40, muy alto. Acá, bueno, y ahí está la forma de calcularlo, que es el número de cigarrillos fumados por día por los años en los cuales ha fumado dividido 20. Bueno, acá estaban los test de dependencia física y psicológica y les decía que las etapas de cambio son algo que si tenemos que elegir solo una cosa, capaz es lo más importante, porque según este modelo de estados de cambio de Prochaska y Di Clemente, la enfermedad evoluciona por estas etapas y según las etapas tenemos que intervenir. No podríamos, no tendría sentido hacer una intervención si si no está en etapa de que esté preparado para cambiar y evitamos perder el tiempo, dedicar tiempo de sola consulta y, y en cambio, si está en una etapa en que sí está preparado, las intervenciones es muy importante hacerlas. De todas formas, en cualquier etapa que esté, el consejo breve sí es algo que tenemos que hacer en todas las consultas. Ahora vamos a hablar más de eso. Así que bueno, de las etapas está la precontemplación, que cuando no tiene intención de cambio, contemplación, que va a intentar un cambio, pero piensa que en los próximos 6 meses, o sea que es algo todavía distante, que está considerando las razones y está en un momento de, de ambivalencia. La preparación es que está pensando iniciar un cambio en el próximo mes. La etapa de acción es cuando ya logró dejar de fumar. Esto a veces es difícil, hay como bastantes confusiones, pero según el Fondo Nacional de Recursos, esta es la clasificación que tenemos que usar. Eh, es cuando el paciente entonces ya hizo los cambios, por ejemplo, fue a un grupo o logró dejar por sí solo y está sin fumar, pero no han pasado todavía 6 meses sin fumar, porque la etapa de mantenimiento se considera cuando ya pasó más de 6 meses sin fumar. Y después de la etapa de mantenimiento puede haber una etapa de recaída y a partir de la recaída se puede empezar de vuelta por la precontemplación o puede ser que se pase a una etapa más avanzada. Así que este esquema nos sirve para pensar sobre todo la intervención. Yo voy diciendo todo esto, pero si tienen dudas, capaz se las van anotando y me las preguntan ahora apenas termine, ¿está? También acá dejé el resumen del examen físico del tabaquista, que acá no vamos a entrar a hablar de esto, pero esta es de una clase que habíamos preparado para cuarto año, pero debería incluir de lo pleuropulmonar, los signos de POC y todos los signos del tabaquismo, pero también en lo cardiovascular, hasta medir los pulsos, la hipertensión que se asocia, y bueno, y los signos de hipoxemia, de hipercapnia. Y en cuanto al abordaje, la guía uruguaya nos propone el ABC de averigüe, breve consejo y apoyo para la cesación. Acá ya lo dije antes, pero bueno, lo de la insistencia en averiguar y preguntar, si bien parece como que ya tendría que estar superada la etapa de esto, sigue siendo muy común que no se pregunte si la persona fuma, que se pregunte o al final como dentro de tóxicos, pero que no llegue a tener el lugar en el interrogatorio que haga que le pueda dedicar un tiempo suficiente, ¿no? Y el breve consejo que lo tenemos que dar a todas las personas que fuman, y aunque sean exfumadoras, y el apoyo para la cesación en los que están preparados. ¿Tá? Esto también lo leen de la guía uruguaya.
Acá está este dato, a mí me encanta, que es aconsejando dejar de fumar, que lleva 30 segundos. Luego de 40 pacientes, el médico invirtió 20 minutos y una de esas personas dejará de fumar. El consejo breve debería ser breve, realmente breve, claro, personalizado, firme y cortés. ¿Tá? De esto podríamos hablar mucho rato sobre de la importancia de ser este, amable y no decirlo como un reproche, una crítica con violencia. Y bueno, y después que sea personalizado ayuda mucho que la persona lo tome más en cuenta, le resulte más relevante. Por ejemplo, decirle que tiene cuando lo examinamos, decirle que tiene el murmullo alveolo-vesicular disminuido, que se escucha que entra menos aire, y solamente eso, pero es algo que es dirigido a algo que encontré de este paciente. Entonces va a ser más efectivo que hablarle un rato largo sobre las consecuencias del tabaquismo teóricas, ¿no? Después, si llega a ser el momento de intentar un abordaje para la cesación, ahí dar el apoyo necesario, ¿tá? Que en este sentido va a depender de la etapa de cambio en la que esté, y el tratamiento ideal son los grupos de cesación, porque tienen la posibilidad de indicar medicación, que si no, los médicos que no estamos en un programa de cesación del Fondo Nacional de Recursos no podemos indicarlo, y son caros los chicles o los tratamientos de sustitución nicotínica, muchos pacientes no pueden acceder. Y a su vez el bupropión, que es la medicación que está disponible por el Fondo Nacional de Recursos, tampoco la podemos indicar siempre. En algunos lugares lo aceptan, pero en la mayoría de los lugares no podemos indicar bupropión los médicos generales. Así que si está dentro de un programa de tabaquismo, acceden a la medicación y ahí entra el abordaje desde lo físico, también desde lo psicológico. Ayuda al grupo porque va tomándose medidas para deshabituar el consumo. Entonces, por ejemplo, el- se van trabajando qué cosas poder dejar de hacer. Por ejemplo, dejar de fumar mate mientras esperan el ómnibus. Semana a semana en el grupo se van poniendo esos objetivos, cada persona según su, su su enfermedad, digamos, sobre en qué características fuma, y, eh, y el grupo se apoya en estimular cuando logran esos objetivos, además del apoyo de lo social, que es ver que las otras personas también están en lo mismo y eso. Y es individualizado, aunque sea en grupo, porque se va en general preguntando a cada integrante del grupo como qué logró, ¿no? De una semana a la otra, y cómo van avanzando en el proceso. En el Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos es el que paga al técnico, a los medicamentos, y en realidad podría uno ir a un grupo de cesación que esté en otro servicio, aunque no sea de la mutualista, de uno o de salud pública, porque son abiertos a toda la población. Pero no todo el mundo va a querer ir a un grupo o hacer esta intervención, entonces también tenemos que buscar otras intervenciones. Esto que les decía es sobre las unidades de tabaquismo. Eh, Acá hay algunas características más de lo que se hace más frecuentemente, en general son semanales, son por un periodo limitado, no es la idea que pasen años en el grupo. El abordaje se hace de lo cognitivo-conductual, es la parte psicológica y medicamentosa. La atención se pueden hacer telefónicas también. A ver, perdón. A ver, discúlpenme un segundito. Ah, no puedo apagar acá. Es que, perdonen.
Así que del apoyo farmacológico, lo que hay disponible, como decíamos, por el Fondo Nacional de Recursos, es los chicles, lo que está en azul, los chicles y el bupropión. Pero hay que saber que existen otras terapias de reemplazo nicotínico y acá que es importante, hay algunas de las contraindicaciones, que no son contraindicaciones totales, pero sí precauciones que son que haya tenido un evento vascular agudo reciente, que haya tenido infarto, ACV, arteriopatía obstructiva crónica, gastritis o úlcera gastrodenal aguda. Estas son precauciones que a veces no las tenemos mucho en cuenta cuando les indicamos los chicles. Y si bien la persona puede no querer ir a un grupo y preferir comprarse los chicles, está bueno tener esto en cuenta. Después, el bupropión es un antidepresivo que tiene un efecto para evitar o disminuir el deseo de fumar, más allá del efecto antidepresivo. Está bastante probado que el efecto del bupropión aumenta las tasas de cesación y especialmente cuando es junto con la terapia de reemplazo nicotínico. Las contraindicaciones son las cosas que predispongan a convulsiones, sobre todo las que están ahí, antecedentes de epilepsia, traumatismo encefalocraniano, un proceso expansivo. Y después estos otros, bueno, el embarazo es importante y la lactancia también son contraindicaciones y otras patologías psiquiátricas. En el caso de que el paciente tenga una patología psiquiátrica y tome otra medicación, es importante consultar al psiquiatra tratante. Capaz se le puede enviar una nota, pero no podemos indicarlo siempre. La vareniclina, que es el otro tratamiento que se usó durante un tiempo, ahora no hay disponible porque el laboratorio dejó de- de fabricarlo. Y en realidad ahora hay otro fármaco que todavía no lo tiene el Fondo Nacional de Recursos, pero que también tiene como chances de ser un tratamiento posible en el futuro. En este sentido, para capacitarnos más, porque en realidad el médico general no es que tenga que ser capaz experto en estos tratamientos farmacológicos, pero hay cursos que hace el Fondo Nacional de Recursos en forma gratuita, que puede estar bueno que lo hagan, capaz ahora mientras hacen el internado o apenas terminen, porque tienen unas instancias presenciales que a veces son por ejemplo, 2 o 3 días nomás y después el resto online. Y es mucho lo que hay para saber de este tema, más allá de esta presentación y y de las cosas que el médico general tiene que manejar. Bueno, y después, ahí está. Ahí está lo que para mí era como importante repasar, pero ahora hago una paradita para ver si hay preguntas. Perdón que no vi el chat, ahora estoy viendo no, no había una pregunta. Bueno, no sé si quieren, pueden ponerlas por el chat o, o quieren hacer alguna pregunta que se hayan dado cuenta, que necesitan repasar. Yo me imagino que si acaban de avisarles, nadie pudo estudiar este tema aparte, pero capaz ya se acuerdan de alguna consulta que tengan o algo que no haya quedado claro. Yo tengo una pregunta. A mí no me... Hola, ¿todo bien? Sí, A mí no me quedó claro lo de ejemplo. Y los chicles de nicotina, como médico general, no lo podemos indicar nosotros. Tenemos que... no, lo que no podemos es indicarlo y que lo pague el sistema de salud. Si el paciente lo paga, Ah, si bien, lo, o sea, no lo podemos como financiar con el Fondo Nacional, pero sí lo podemos indicar. claro, exacto. Si Ah, sabemos, bien, si bien. conocemos las contraindicaciones y sabemos cómo indicarlo, podemos indicarlo. Pero en realidad hay algunas cosas que hacen que los chicles no sean tan fáciles de indicar. No sé si alguno sabe de algo de eso, ha tenido experiencias personales o indicándolos.
No, no, yo por lo menos. Porque en realidad el chicle tiene nicotina, pero no es que convenga ponerlo cuando, o sea, metérselo en la boca cuando uno tiene muchas ganas de fumar, porque no es igual el efecto que el del cigarrillo, no es similar. Entonces, a veces si le decimos, bueno, cuando quiera fumar, coma un chicle, el paciente prueba y se da cuenta que no es lo mismo y capaz ya descarta que eso le sirva. Y en realidad ahí estamos quemando una opción terapéutica que es muy buena. O sea, es un tratamiento que tiene muy buena capacidad de lograr disminuir la dependencia física, pero si lo usamos bien. Entonces, a veces, si no tenemos mucho el conocimiento, es mejor decirle que, que no, que nosotros no lo podemos indicar, que mejor que vaya a una policlínica con alguien que sepa. Hay algunas cosas, por ejemplo, que conviene dejarlo como al costado de la boca para que vaya despidiéndose la nicotina de a poco, porque si lo ponemos, si de golpe lo mastican y se empieza a usar de golpe, también puede generar náuseas o sensación como de mareo, también eh, dolor de cabeza, porque es o sea, la nicotina como que la despide toda junta y no se tolera muy bien a veces. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, no, yo ya probé los chicles y no me sirvieron, pero es capaz porque se los compró y los usó como sin saber algunas cosas que está bueno tener en cuenta y entonces por eso no es que sea lo mismo que indicarle chicles, por ejemplo, ¿no? Chicles que puede ser una forma de distraerse cuando una persona quiere dejar, por ejemplo, dejar de fumar, pero que no tiene tanta dependencia física. Así que lo que no podemos Entonces, es indicarlo y que lo pague ni la mutualista ni ACE. Pero sí podríamos indicarlo si lo sabemos usar o nos informa o si estamos capacitados. Sí, em, perdón, una pregunta. En policlínica de tabaquismo, ¿el médico de policlínica sí lo puede indicar y sí lo cubre el Fondo Nacional de Recursos? exacto. Cuando hay policlínicas de tabaquismo es porque el médico hizo el curso del Fondo Nacional de Recursos y está registrado para que el médico que está llevando adelante esa policlínica manda un informe de los pacientes que están haciendo el curso al Fondo Nacional de Recursos y el Fondo Nacional de Recursos le manda la medicación para que lo puedan dar gratuitamente. Y la otra pregunta era cuando decís que las precauciones para indicar el chicle es gastritis o si tuvo una cardiopatía isquémica, no es una contraindicación en sí, pero si tiene gastritis y entre el chicle y el bupropión, voy a preferir el bupropión. Eso. Exacto, exacto. Sí, no es una contraindicación, es capaz una precaución y sobre todo cuando es una úlcera o una gastritis aguda, ¿no? No el antecedente de haber tenido alguna vez una úlcera, no, porque el problema es que puede generar un aumento de la secreción ácida y una agudización de la gastritis y de la úlcera. Buenas, Otras, yo tengo una pregunta. sí, ¿Los chicles y los parches se pueden usar con el paciente fumando? Porque creo que había uno de los dos que tiene que haber dejado de fumar y no me acuerdo cuál es. capaz los parches puede ser que sea mejor que haya ya dejado de fumar, porque como es algo que no puedo regular la concentración, pero yo no lo sé manejar bien los parches. Los chicles seguro que sí se usan con el paciente fumando porque van sustituyendo algunos cigarrillos, o sea que la persona después de fumar, por ejemplo, tiene muchas ganas de fumar, fuma uno, después de fumar al rato se pone el chicle, lo deja estacionado como al costado de la boca y capaz logra extender el tiempo hasta que fume el siguiente, capaz logra que no fume por muchas horas. O a veces, si la dependencia física no es tan severa, se pone el chicle en la boca a la hora que habitualmente fumaría y con eso evita fumar ese cigarrillo. Sí, acá responden en el chat que son los parches. Sí, yo la verdad es que no lo sé usar los parches. Tampoco estoy segura si hay en Uruguay o es que los traen del exterior los que compran parches. Ah, no, eso no sé, pero está. Gracias. No, por favor. Una ¿Otras pregunta. preguntas?
¿sí? Hola, quería preguntarte, ¿se puede hacer alguna terapia combinada, chicles y bupropión o algo así? Sí, en general es combinada, sí, sí, sí. Sí, en Ah, ta. general es combinada. Sí, es lo mejor que sea los dos a la vez. En general se empieza con los chicles, después se empieza el bupropión, si no se logró solo con los chicles, y, y en realidad con el bupropión es poco tiempo que se toma, por ejemplo, 3 meses a 6 meses. En general no es un tratamiento que se tome por años. Y cuando se indica es porque la persona ya está haciendo las otras tareas para lograr bajar desde el punto de vista de la dependencia psicológica. O sea, si la persona realmente ya está preparada para cambiar y está convencida de querer lograr la cesación. Y esto que decías del plazo, entonces, ¿cuándo dejaríamos de tomar el fármaco? ¿Cuándo le cesaríamos? Cuando deja de fumar, ¿Cuándo ve que... pasado, sí, pasado un tiempo, en realidad a veces eso realmente yo tampoco lo sé manejar bien. Yo hice el curso de Fondo Nacional de Recursos, pero ahora, pero nunca tuve nunca tuve nunca llegué adelante una policlínica de cesación Ajá. y no lo sé hacer bien, pero en general se espera un tiempo después de lograr la cesación y después se desciende. El bupropión se pueden tomar 1 o 2 comprimidos y en general se desciende, primero se baja a 1 y después se suspende cuando se logra la cesación. Pero lo que yo quiero decir es que si la persona no logra dejar de fumar y, por ejemplo, que pasa muchas veces, no está completamente decidido y va a la policlínica de cesación para ver si lo ayuda, pero no porque esté preparado para hacer el esfuerzo que implica, ¿no? Muchas veces siguen fumando igual la misma cantidad, entonces se deja de indicar el bupropión, no se deja el bupropión por si eso en algún momento logra generar el efecto de dejar de fumar, sino que tiene que ser cuando la persona ya está logrando ir reduciendo el número y va logrando bajar. Y ahí esto ayuda a lograrlo, pero no se indica, de hecho el Fondo Nacional de Recursos solamente por 3 meses permite que las personas estén en el grupo. A veces se puede hacer 2 periodos por 6 meses, pero si la persona no está haciendo un cambio, los sacan del programa y, y en realidad se dejan de mandar la medicación. Bien, gracias. De nada. Tengo una última pregunta, pero esta es re de parcial. En las etapas de cambio, si la persona está en acción, o sea, ya dejó de fumar, no sé, 3 meses hace que no fuma, y fuma hoy y mañana, y la semana que viene tiene control en policlínica y te dice que solamente fumó esos 2 días y no fuma más. ¿Está en etapa de recaída o volvió a etapa de acción? En realidad no es recaída. Recaída tiene, ahora no lo recuerdo bien, pero es cuando no, por haber fumado uno no se considera una recaída. Tiene un nombre que no recuerdo, pero es todavía sigue en etapa de acción. O sea, sigue pudiendo contar para los 6 meses y lograr Ok, el pasar a la etapa de mantenimiento. está. Y si estaba en el Hay, mantenimiento y le pasa lo mismo, tipo fuma 2 y después sigue sin fumar, vuelve a mantenimiento. sí, este, sí, en realidad, ahí es medio sutil, pero no creo que les pongan una pregunta así, porque sería muy, o sea, si es que fumó uno realmente, pero si empieza a fumar dos, cada vez que sale fuma dos y todo, es una recaída, ¿no? Sería capaz si fumó uno solo, no sé, alguna situación puede haber que sea, que no se considere recaída, pero en realidad como concepto general, aunque fume 1 o 2, sería una recaída, ¿tá? Aunque según el fondo, según los cursos más así especializados, dicen que hay como distintos tipos de recaídas, pero si les preguntaran eso en la prueba, yo diría que aunque fumó uno, le pongan que es una recaída. No creo que le pregunten algo así, pero. Acá dice Leticia que la duración de los parches es esto, de 2 a 3 meses. No sé si Leticia quiere decir lo que puso en el.
Ah, que el bupropión se toma de 2 a 3 meses, exacto. Sí, y el efecto no es inmediato, exactamente, empieza a actuar después de varios días. Bueno, así que, ¿les parece si miramos las preguntas que había preparado? Yo tengo una pregunta más. Sí. En este caso, con estos tratamientos que vimos, farmacológicos, no existe profilaxis, ¿no? O sea, en el caso de que un paciente esté en mantenimiento, por ejemplo, y venga a policlínica y te diga que tiene como ganas de volver a fumar, ¿no usas esta medicación como profilaxis? ¿O sí? No, en general no. O sea, podría ser, porque ahí ya no tendría eh, el efecto, o sea, no tiene una dependencia física, porque ya no está el cuerpo necesitando la nicotina, si ya está en abstinencia hace un tiempo. En ese caso, puede ser que le ayude igual, si por ejemplo le ayudaron mucho los chicles, volver a usar los chicles, pero no iniciaríamos de vuelta el bupropión. A no ser que, bueno, que capaz también tuviera otra razón para que capaz es una recaída de una depresión y bueno, y le digo que vuelva al grupo de cesación y que le puedan volver a indicar el bupropión o bueno, puede haber una situación especial, pero no lo usamos porque Claro, como generalmente no se hace. Está bien, genial. acá está el paciente 1. Voy a responder un mensaje y ustedes van leyéndolo. Bueno, así que vieron que en este caso es un paciente que concurre por otra causa y ante la presencia de que le ve que tiene marcas en los dedos de tabaquismo, el médico le pregunta y le dice que fuma desde los 20 años, promedio 30 cigarrillos por día, presenta tos productiva matinal desde hace varios años. Y dice, de algo hay que morir, no puedo ahora pensar en dejar de fumar. Entonces, a ver, de esta pregunta, en cuanto a la definición de tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad adictiva en que el consumo sostenido no genera tolerancia y dependencia como otras drogas. El tabaquismo es un hábito que es importante abordar en las consultas médicas. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica. Y el tabaquismo es una adicción en que el individuo podrá detener el consumo una vez que identifica los daños que le causa. Ahí, no sé si, yo no sé ver el chat porque hay algo. La C, la 3. La La 3, tres. Sí, la ahí 3. está. Esto justo también yo lo resaltaba, pero es algo que tienen que manejar con claridad, que es una enfermedad, no es ni es una adicción, es cierto, pero si les dicen qué es el tabaquismo, es una enfermedad adictiva crónica. ¿Tá? Después, la siguiente pregunta es respecto al índice paquete año. Les pongo de vuelta el paciente. ¿Qué responderían? La 3 también. La 3 también.
Sí. Vieron que tiene ahora 60, fuma desde los 20, o sea, 40 años, que fumó promedio 30 cigarrillos. A veces pasa que hay algunos que fumaron un tiempo más, otros menos, tenemos que hacer algún promedio, y eso dividido 20. Entonces sería 20 por 30, 40 por 30, serían 4 por 3, 12, 120, dividido 20, 60. Respecto al modelo de etapa de cambio de Prochaska-Di-Clemente y la intervención a realizar. 1. El paciente se encuentra en etapa de preparación. Es oportuno dar un consejo breve que pueda ayudar a pasar a la etapa de acción. 2. Por la etapa en la que está el paciente, el médico solamente dará un consejo breve. 3. El paciente se encuentra en etapa de precontemplación, por lo que no es apropiado en este momento realizar una acción. 4. Por la etapa en la que está el paciente, el médico indicará medicación de sustitución nicotínica y concurrir a grupos de cesación de tabaquismo. Ahí la 2 y la 3 son ciertas, porque está en precontemplación, pero igual le vas a dar un consejo breve. El consejo breve se da siempre. Pero sería una Por- acción ahí también, ¿no? Exacto. Por eso esa es una acción, ¿tá? Eso es una intervención. Por eso la Por 3 lo que está mal. decía, El paciente se encuentra en etapa de precontemplación, por lo que no es apropiado en este momento realizar una acción. Eso está mal porque hay que realizar una acción, que es el consejo breve. Ah, ¿Entienden? Entonces siempre haces una acción. Claro, una intervención. Yo la verdad que ahí puse acción, pero no sabía si poner O sea, intervención. una acción o intervención siempre la haces más allá de en qué etapa esté. Por eso es como que siempre me generó duda en tabaquismo. Exacto, ese Porque es el concepto. Siempre haces algo. El consejo breve sería lo que siempre haces. Y si no, si está en etapa de preparado para hacer algún cambio, puedes hacer una intervención que sea buscando la cesación, que es la C del ABC. Pero la B, que es el consejo breve, lo hacemos siempre, y por eso si hay alguna pregunta que diga este tipo de si hay que hacer algo en este paciente o si no hacemos nada en este paciente, siempre se hace algo, que es el consejo breve. ¿Ah? Pero acá es importante que la dosis es la correcta porque por la etapa en la que está, decirle que tiene que ir a un grupo de cesación o que por qué no empieza a comer chicles o por qué no hace tales cosas, va a ser algo que va a llevar tiempo y va a generar una resistencia en el paciente. Entonces, por eso, lo correcto es que solamente dar un consejo breve. Por ejemplo, decirle solamente, eh, en este momento de su vida es el momento correcto para dejar porque todavía no tiene, por ejemplo, una bronquitis crónica o no tiene POC, solamente eso. O, por ejemplo, al escucharle siento como que tiene más baja la entrada de aire. Vio que la EPOC es una enfermedad que requiere después oxígeno a permanencia. Este es el momento para dejar antes de llegar a eso. ¿Entienden? Una cosa así, que sea bien dirigida, clara y breve. Y evitar todas esas charlas sobre todas las cosas que puede generar el tabaquismo o puede ser un consejo que ustedes se den cuenta que a la persona le importa, sobre el mal aliento, sobre el gasto, sobre lo que vean que pueda ayudar. Y así que la 4 también es incorrecta por lo que les decía, ¿no? ¿Eso hay dudas de por qué alguna de las otras no es? Bueno, y este es el caso 2. Ya ven. Bueno, así que en esta, la primera pregunta es respecto al índice paquete año. ¿Alguien ya lo calculó?
13,5 puede ser. 14, bueno. No, a mí no está 13,5 ahí, pero 14, bueno, sí. 18 años fumando tiene, y fuma 15 por día, creo que decía la. 30, desde los 30 a los 52. Ah, Ah, no, es cierto, 22 no. años. 22 Ahí va. Sería, ¿sería 16,5? Yo Sí, 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 pensaba, ahora. yo pensaba poner que eran 12 años, pero bueno, me equivoqué yo. Y entonces eran 16,5. ¿Tá? Y ahí no tienen ninguna pregunta, respuesta es correcta, pero bueno, perdón. Pero es 16,5 porque serían 22 por 15 dividido a 20, ¿no? Igual nunca les van a poner tampoco algo difícil de calcular como esto, ¿no? Les van a poner números redondos seguramente, si les preguntaran algo así. La otra pregunta es con respecto a la dependencia en el consumo de tabaco. 1, considera que Luisa tiene alta dependencia física. 2, considera que Luisa tiene alta dependencia psicológica. 3, el test de Farstrom sirve para evaluar la dependencia física. En esta paciente el puntaje sería alto. Y 4, la hora del día en la que la paciente fuma el primer cigarrillo orienta el grado de dependencia psicológica que presenta. ¿Cuál sería la correcta? la alta dependencia psicológica, porque lo asocia a cosas de la vida cotidiana. Exacto. Y la El hecho de 4 podría ser algo correcta, como, no en esta paciente, pero saber que la hora del día en la que fuma un paciente el primer cigarrillo orienta al grado de dependencia psicológica, o física sería ahí. Pero es física, física. el de Ah, Framingham. física. Exacto. Sería orienta el grado de dependencia física. Si puede pasar desde la mañana hasta la tarde y recién en la tarde fuma su primer cigarrillo, en principio tiene una baja dependencia física. Si fuma apenas se despierta, en principio tiene una alta dependencia física. Y respecto a la dependencia psicológica en esta paciente, hay algunas cosas que nos orientan a que sea más una dependencia psicológica, como que recae en situaciones relacionadas con emociones negativas. También el hecho de que puede pasar varios días sin fumar, o sea que en principio no tiene una alta dependencia física. Y el hecho de que fuma recién al llegar a su casa en la tarde, que pasa todas las horas de trabajo sin fumar, también nos orienta a que tiene una baja dependencia física y más alta la psicológica. ¿Alguna duda de eso? Bueno, y acá hay otra situación. Bueno, así que este paciente viene de internación y ya está en abstinencia hace más de 30 días, pero presenta un deseo imperioso de fumar, sobre todo en situaciones puntuales, con el mate de la mañana, posterior a almorzar o cenar. Esto fue un caso que nos pusieron en el Fondo Nacional de Recursos y en realidad me hace pensar que hay una pregunta que ustedes hicieron hoy que en este paciente este, nos dijeron lo contrario que lo que les dije. Entonces, con respecto a la dependencia en el consumo de tabaco de este paciente, realizar el test de Farstrom en este paciente ya no sería de utilidad porque está en abstinencia.
2, el deseo de fumar con el mate y después de las comidas orienta a una dependencia psicológica. 3, el test de Fagerström para evaluar la dependencia física no toma en cuenta el número de cigarrillos que la persona fuma por día. Y 4, preguntar la hora del día en la que el paciente fumaba el primer cigarrillo no aportaría información útil en este momento. ¿Cuál dirían que La es 2. correcta? La 2, ¿no? La 2 es correcta. Sí, o sea, ¿Tá? en este caso, este paciente tiene como las dos dependencias bastante altas, Exacto, parece, ¿no? Como la física y la exacto, psicológica. exacto. Tiene las dos, pero la física, aunque haga un mes que está sin fumar, todavía está, es importante evaluarla. Claro, pues Porque tiene síntomas. Porque tiene síntomas de abstinencia todavía, él tenía el deseo imperioso de fumar, que es cierto que dice en algunas situaciones especiales, pero sigue teniendo, eh, eh, siguen las neuronas que se modificaron por la nicotina de tantos años, siguen requiriendo la nicotina. Y por eso la uno que dice que ya no es de utilidad porque está en abstinencia, y la 4 son falsas, ¿no? Importa todavía saber cómo era la conducta de él, a qué hora fumaba su primer cigarrillo. También estaría bueno hacer el test de Farstrom para ver cómo era su relación en cuanto a la dependencia física con el cigarrillo. Bueno, y después la pregunta 2 es, con respecto al modelo de etapa de cambio de Prochaska y Clemente, 1 se usa para saber el grado de motivación para el cambio antes de realizar cualquier intervención para la cesación de tabaquismo. 2, el máximo se encuentra, no, máximo es el nombre, máximo se encuentra en etapa de mantenimiento, le indicará control en un mes. 3, el paciente se encuentra en etapa de preparación, le indicará que concurra a un grupo terapéutico. Y 4, son etapas por las que el individuo pasa en su proceso, perdón, hacia el abandono de tabaquismo manteniendo un orden establecido. Una etapa nos permite saber cuál etapa será la siguiente. ¿Cuál dirían que es correcta? Yo tengo una pregunta acá, porque en este caso, este señor no está fumando, pero porque está internado, ¿no? No porque tipo quería. Entonces ahí podés como considerar que está en acción, sería en este caso, ¿no? O hace un mes que no fuma, creo. O en realidad no, porque puede Exacto, estar sí. incluso en precontemplación, por más que no fume literalmente, pero si no quiere dejar de fumar. Sí, capaz necesitamos más elementos para saber, pero en principio creo que estuvo internado, pero no acaba no está ahora internado. O sea, ya salió del hospital y ya logró seguir sin fumar. O sea que ahí está, estuvo hasta hace 15 días internado. Ta. Es cierto que capaz no tenemos toda la información, porque capaz podría ser que él dijera, no, yo ahora pienso volver a fumar, pero si vino a buscar ayuda porque piensa seguir, eh, quiere seguir sin fumar, en principio está en etapa de acción, ¿tá? Porque es cuando ya logró dejar de fumar, pero todavía no hacen 6 meses que dejó de fumar, ¿tá? Entonces, la primera, ¿cuál dijeron que era la correcta? No dijimos, pero a mí me parece la 4. Estoy de acuerdo también. Para mí es la 3, porque en la 4 en realidad las etapas, el paciente puede pasar de una etapa a la otra y el orden no es siempre el mismo, porque si el paciente Exacto. recae, después vuelve a preparación, después puede volver a la etapa de contemplación durante la recaída. Para mí es la Exacto. 3. No tienen un orden establecido, ¿tá? No es porque una esté en una etapa, por ejemplo, la recaída, no necesariamente va a empezar de vuelta con precontemplación, puede pasar, saltear una etapa y pasar a otra, ¿tá? Después, la 3 es, el paciente se encuentra en etapa de preparación y dijimos que no, que está en acción. La correcta es la 1, se usa para saber el grado de motivación para el cambio antes de realizar cualquier intervención para la cesación de tabaquismo. O sea que siempre la pregunto antes de realizar cualquier intervención. Después puede ser que la intervención sea solo un consejo breve, puede ser que la intervención sea intentar la cesación o la policlínica de cesación.
¿Entienden? Claro, Ok, o gracias. sea, a ver si me quedo bien el concepto. Vamos siempre a preguntarle al paciente independiente, porque por ejemplo, si alguien lleva internado 2 meses y no es de los pacientes que se escapan a fumar, pongámosle, y no fuman por 2 meses y después sale, ahí le tenemos que preguntar en realidad, independiente de cuánto Exacto. tiempo. Bien, genial. Exacto, siempre le pregunto el grado de motivación, o sea, siempre le pregunto si está pensando seguir sin fumar, en el caso de un paciente, por ejemplo, que sale recién de una internación, y según lo que responda es la intervención, que puede ser sobre el consejo breve o puede ser una intervención de otro tipo. Claro, y ahí en ese caso, por ejemplo, que hagan 2 meses que no fuma, se saltearía todas las etapas y pasaría a acción, independientemente de que no haya sido como intencional el no fumar. Exacto, exacto, porque no Bien, son etapas que sean sí o sí consecutivas. Puede ser que, eh, o sea, no necesariamente una etapa nos permite saber cuál será la siguiente, porque puede ser que el paciente haga un proceso de saltear y de también de ir más rápido de lo que uno piensa. A veces un consejo breve, a mí me ha pasado de decir, pensando que no voy a lograr nada el consejo breve, y después a la vez siguiente ya dejó de fumar. Y era un paciente que, por ejemplo, fumaba, tenía una alta dependencia capaz psicológica y mismo física, porque realmente los pacientes en eso no, este, a veces logran dejar de fumar de un día para otro, aunque tengan una alta dependencia física con una buena motivación, ¿no? Bueno, así que entonces ahí era la uno, ¿está? ¿Alguien más quedó con dudas de esta? Y esta creo que es la última, es con respecto al tratamiento de este paciente, la evidencia está a favor de recomendarle cigarrillos electrónicos. Dos, la terapia de reemplazo de nicotina no debería iniciarse durante la internación. Tres, el bupropión y la terapia de reemplazo nicotínico serían adecuados para este paciente. Y cuatro, la evidencia está a favor de indicarle alprazolam 1 miligramo vía oral cuando presente deseo de fumar. ¿Cuál dirían que es? 3. La 3. Acá un breve comentario sobre los cigarrillos electrónicos que, si bien a la propaganda hace como que servirían para dejar de fumar, se ha visto que no logran la cesación, sino que mantienen la adicción tanto física, pero sobre todo la psicológica, porque la persona sigue teniendo algo para fumar, ¿tá? Entonces, nunca se recomiendan, esto el Fondo Nacional de Recursos insiste mucho, nunca se recomienda para dejar de fumar los cigarrillos electrónicos. Además, vieron que los cigarrillos electrónicos no se venden en forma libre en Uruguay, eso eh, sigue siendo así, la gente los consigue en el exterior, ¿no? Y sigue siendo algo que desaconsejamos en todas las edades, ¿tá? Por más que como la propaganda o bueno, hay mucha como presión social para considerarlos una cosa más, capaz es más segura en cuanto a que tiene menos sustancias tóxicas, pero igual tiene muchas. Vieron que también hay una enfermedad este, asociada al consumo de cigarrillos electrónicos, que ahora yo me la tengo anotada acá porque nunca me acuerdo, pero y también les voy a dar un link para saber más sobre los cigarrillos electrónicos, de una charla que da Laura Yambí, la psicóloga, que es muy buena, sobre la evidencia en contra de ellos. EVALI se llama la enfermedad, que es una injuria pulmonar que se vio en algunas personas asociadas a vapear, a los cigarrillos electrónicos. Ahí ustedes están viendo un Word. No, seguimos viendo la presentación. Bueno, ahora ya no. Bueno, sí. Ahora les voy a poner acá ese link para la charla
para una clase de Laura Jambí para el Fondo Nacional de Recursos sobre el tema de los cigarrillos electrónicos. ¿Tá? Y después también le voy a poner ahí en el chat el link para la clase de sexto, que yo creo que como conocimientos básicos están bien para ustedes, o sea que también... A ver. Esa es la actividad para sexto que tiene también unos ejercicios y tiene un poco más de lo mismo que hablamos ahora. Bueno, así que, y yo esto lo voy a transformar en PDF y lo voy a mandar al delegado